empecé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Bienvenidos amigos de Mater Mundi a un programa más. Hoy tenemos en el programa al padre Vicente Esplugues, es del Verbum Dei, misionero del Verbum Dei, y su ministerio pastoral ha estado en países tan diferentes como Venezuela, y Palma de Mallorca, por ejemplo, y Camerún. Hoy es vicario en la parroquia Nuestra Señora de las Américas y le tenemos con vosotros. Esperamos que su testimonio pues, os guste y sirva para mucha gente. Bienvenido, Vicente. Bien hallados estamos, gracias. Bueno, pues para empezar, aunque es una pregunta muy recurrente, quería preguntarte un poco por la vocación. En tu caso, ¿cómo el itinerario previo hasta reconocer esa voz del Señor hacia el sacerdocio? ¿Cómo fue ese itinerario previo? Yo creo que tiene muchísimo que ver el contexto familiar, ¿no? O sea, que es donde te vas creciendo, vas recibiendo pues las primeras claves de para qué es la vida, el esfuerzo, tal. Yo vengo de un barrio obrero en Valencia que se llama El Cabañal, está ahí al lado del puerto, y allí pues era clase obrera, trabajadora. Mis padres venían de un pueblo del interior de Alicante y hicieron el esfuerzo por dejar la empresa familiar que tenían para que sus hijos pudieran ir a la universidad, lo cual yo ya con el tiempo lo valoro, porque era, en vez de una actitud conservadora de mantener el negocio y tal, era que ellos puedan desarrollar al máximo las capacidades que tienen. De hecho, mis hermanos se matricularon en económica, psicología, pedagogía, sociología, psicología, ¿no? Todos tienen carrera universitaria gracias a mis padres. Entonces yo nací en ese contexto. Mi madre era una mujer de fe muy incisiva, tenía los documentos del Concilio Vaticano II nada más salir y los leía, era de Acción Católica. Mi padre también tenía una fe muy arraigada como en el deber, la seriedad y tal. Él era de adoración nocturna, pero bueno, ahí hay un acontecimiento que es la muerte de mi madre cuando yo tengo 5 años, que yo creo que marca mucho en mi vida la experiencia de finitud. O sea, ver que lo que más quieres se te va, te aleja, toda la experiencia de orfandad que eso genera, de asilvestramiento. Bueno, todo eso es un camino de preparación con acontecimientos humanos donde yo sí que voy descubriendo una sensibilidad que Dios me ha regalado, que es, me fijo en el que sufre. Me fijo en el último. Yo cuando era chaval me sentaba con los losers, con los que no ligaban, con los que no jugaban al fútbol bien, ¿no? Entonces a mí sí que me gusta mucho porque ha habido un itinerario de no aspirar a los primeros puestos, sino de sensibilidad por los últimos. Y recuerdo que en partidos de fútbol pues yo no jugaba y me sentaba al lado del enfermito, uno que tenía tuberculosis y no podía jugar, o en clase pues me hacía amigos de los más chungos, ¿no? Todo eso fue evolucionando hasta que a los 17 años acabé segundo de bachillerato de ahora, que era COU en mi época, aprobé la selectividad y fue como un diálogo con mi padre de ¿tú qué quieres hacer de mayor? O sea, ¿tú qué quieres ser? Bueno, puedes estar todo el día de chufla con tus amigos ahí en el parque bebiendo cerveza, ¿no? Y fue como la primera vez de tomar conciencia de que me voy haciendo adulto, que tendré que aportar algo a este mundo. Y en esa experiencia fui a un encuentro internacional en la Fraternidad Misionera Verbum Dei, y ahí tuve como una experiencia de Dios muy grande. Me confesé por primera vez, después de la primera comunión, no me había vuelto a confesar hasta los 17 años, porque yo no pertenecía a la vida parroquial, ni comunitaria, ni juniors, ni scouts, ni monaguillo, ni nada. A veces iba a misa obligado porque mi padre me lo pedía, pero no es que encontrara yo en la iglesia nada que me pareciera atractivo o sugerente, ¿no? Pero en el contexto comunitario de mi comunidad Verbum Dei sí que vi jóvenes, vi sencillez, vi mucha alegría, vi música, vi humor, ¿no? Que para mí ha sido una clave de lo que es tener fe, ¿no? Y entonces, a los 17 años, hice unos ejercicios espirituales. Y ahí, con una nitidez tremenda, entendí que el Señor me decía: te quiero misionero y te quiero para mí, ¿no? Pero no fue tan fácil, en el sentido de que
a pesar de que tienes unos padres católicos, ellos tampoco igual lo recibieron, ¿no? O lo entendieron de la manera que tú lo... Yo creo que la muerte de mi madre a mi padre también le cambió el carácter, ¿no? Entonces, pues él se centró en sacarnos adelante, tenía 6 hijos, currar, tal, y cuentan mis hermanos mayores que él sí que vivió un cambio de humor, ¿no? De ser un tío músico, tenía un clarinete, tocaba tal, a trabajo, lo económico, agobiado. Entonces, cuando yo le dije lo de ser misionero, a él le parece una traición, ¿no? Porque era como, te veía con posibilidad de seguir el negocio familiar, teníamos una tiendecita, lo que ahora son los chinos, pero antes eran valencianos los que lo llevaban, ultramarinos se llamaba, ¿no? Eran tiendecitas pequeñas que tenían de todo. Y él pensaba que yo iba a seguir por esa línea, ¿no? No tenía yo mucho corte eclesial ni nada. Pero bueno, lo aceptó. Dijo, mira, tienes 17 años, hasta los 18, tú no puedes irte de casa, pero yo no te voy a negar que si quieres irte. Eran unos meses, entonces me fui a vivir con los misioneros a Alcalá, y la experiencia de vocación es esa. Creo que puedes desarrollar al máximo los talentos que yo te he dado cuando esa semilla está en una tierra buena que puede germinar. Y a partir de ahí, ¿cómo fue el camino, quiero decir? Pues hice una experiencia sin noviciado ni nada de vivir con los misioneros, ¿no? Tengo que decir que mi hermano mayor era misionero del Verbum Dei, entonces él me dijo, pues vente a vivir conmigo y con los demás misioneros. Y en 3 meses vi clarísimo que era lo mío, ¿no? Entonces ya entré en el noviciado, estuve 2 años de noviciado, hice mi primera profesión de votos, luego empecé a estudiar teología, bueno, pues como el camino. Y me ordené en el 1995. Hace ya un porrón de años, que justo el verano que viene será la boda de plata de cura ya, ¿no? Entonces, y luego, pues nosotros tenemos un instituto teológico aquí en Loeches, en Madrid, donde se da la formación teológica en clave misionera. Es filial de la Urbaniana de Roma. Entonces, pues con la teología también se iba reafirmando lo que era experiencia, ¿no? Yo venía de una ignorancia muy grande de catequesis, yo no sabía de la Biblia nada. Recuerdo el primer día en el noviciado me dejaron un diurnal, ¿no? La liturgia de las horas con las cintitas y tal, y me hacía un lío porque no sabía dónde había que buscar, semana cuarta, no sé qué, laudes, vísperas, o sea, lo del sagrario mismo, ¿no? Yo entré, justo llegué al noviciado y era como las 12 y ahí se rezaba el Ángelus. Y todos los misioneros en la capilla, mis compañeros de noviciado, de rodillas, tal, y hacían la genuflexión. O sea, yo me noté que el ser muy asilvestrado y el no tener ahí mucha influencia católica me hizo acoger con mucha novedad todo y con mucha curiosidad el libro de la sabiduría, ¿no? Que tú ves en el inicio, ¡oh, esto debe ser la caña, la sabiduría, los profetas, era como todo muy mezclado con lo que has oído por fuera, pero la verdad es que he ido con mucha sencillez y también pues con momentos de dificultad. Y en todo ese periplo has pasado por muchos países, muchas experiencias misioneras. No soy de los misioneros que más viaja en mi comunidad, ya te lo digo, porque pero bueno, has tenido... mis destinos son como en un sitio mucho tiempo, ¿no? O sea, yo hasta que me ordené no había salido de España, había estado en Czestochowa con lo de las JMJ, pero no había estado destinado fuera. Mi primer destino fuera fue Venezuela. La ciudad de Barquisimeto, a la que quiero mucho, y fue como la primera vez que la gente te agradecía tu ministerio. Llevaba 1 año de cura, yo me ordené en Mallorca, estuve 1 año ayudando en la formación y luego ya me destiné a Venezuela. Y era la primera vez que gente después de una misa decía, ¡ay, mi padre! ¡Qué chévere! Me ha ayudado mucho lo que ha predicado, ¿no? Me ha encantado la palabra que ha dicho. Me gustaría comentarte esa diferencia a veces de sensibilidad entre una cultura y otra, también en la fe, ¿no? Sí. O sea, cómo esa espiritualidad se manifiesta de forma diferente en Venezuela o en España, ¿no? Y el trato con los curas, por ejemplo, allí eran mucho más cercanos, mucho más hermanos. O sea, no había una eclesiología de la distancia, yo soy el padre y vosotros sino de hermanos, ¿no? Pues eran situaciones de pobreza. Estuve en un barrio que se llama Colinas de San Lorenzo, que en aquella época era de realojo, de ranchitos y tal. Entonces, para mí fue un paso a la universalidad, a creer que el Dios que decimos Padre Nuestro es el de los 5 continentes, ¿no? Entonces fue una experiencia muy gozosa, son muy cariñosos, muy musicales,
Barquisimeto es la capital musical de Venezuela y han salido grandes músicos. Entonces era una vivencia de fe sencilla, pero de comunidad, muy evangelizadora. Participamos allí con OMP en un congreso misionero, con Joven Misión, que era también de la delegación de misiones de allí. Entonces, yo recuerdo una experiencia muy chula. El final fue un poco dramático porque volviendo de una misión tuvimos un accidente de coche y íbamos 4 en lo que aquí era un 127, un coche pequeñito, ¿no? Y una pick-up, una furgoneta, un todoterreno de allí, de aquellos 8 cilindros, una más, nos pegó por detrás. Estábamos en un semáforo que estaba en rojo y nos golpearon por detrás y murió el que era superior, ¿no? Se desnucó. Y para mí es una experiencia que me dio mucha pena porque era de un proyecto muy emergente, ¡pum!, se corta porque yo la vivencia del accidente pues también fue muy traumática para mí, de mucho rechazo a tanto sufrimiento, y los superiores consideraron mejor traerme a España a ver si me reposaba y me centraba, ¿no? O sea que con una experiencia traumática te puedes ir para la depresión o para la euforia excesiva. Yo me fui para arriba, o sea, mi forma de vivir la tragedia era riéndome. Y también impulsado por esa fe que en estos casos te hace un poco, sí, si la utilizas de manera adecuada, te hace te ayuda a reconciliar, pero a mí de verdad que fue como ya rayando unirme de la realidad que no era sano. Total, que vine a España y ahí empezó mi destino de Mallorca, que han sido 9 años. También muy pastorales, muy de ayudar a grupos de confirmación. Nos llamaban de varias parroquias de la isla, curas que nos conocen, el Verbum Dei es mallorquín, entonces tenían referencia de nosotros y hemos trabajado ahí con mucha intensidad 9 años. Y luego de ahí, Madrid. Y en Madrid, Camerún. Después Camerún. O sea, eso es, en medio de Madrid, Camerún. He ido 3 años seguidos con jóvenes de la universidad a hacer proyectos de desarrollo a Camerún. Era capellán universitario en aparejadores aquí en la Politécnica y entonces me llevaba a los chavales que querían tener una experiencia de misión y de solidaridad y de desarrollo. O sea, que tienes una experiencia con los jóvenes también muy grande. Y eso, y unida a tu otra pasión, que yo creo que es la música, ¿no? Todos tenemos la pasión de la música, la tenemos todos. No es tu caso exclusivo. No. Lo único diferente que hay a lo mejor en tu caso es que es un estilo de música que no es muy común, ¿no?, en estos ámbitos, pero que la música con los jóvenes tiene unos ingredientes buenos como para acercarte, ¿no?, con nuevos lenguajes, adaptarte un poquito al... O sea, piensa que al entrar tan joven, entré con 17 años. Entonces, de los 17 a los 27, todo eso ha sido estudio, formación, pero en medio de apostolado y de misión. Entonces, eras uno de ellos, ¿no? Ahora sí que me voy dando cuenta que con el paso de los años ya no soy joven, o sea, soy un madurito interesante, ¿no?, pero no soy un chavalín. Y entonces me doy cuenta de cómo pues va cambiando todo, toda la emergencia de lo digital, todo internet, hay otros códigos. Yo les hablo de grupos de música que a mí me gustan y no saben ni quiénes son, ¿no? Igual me parece fatal. Y yo tampoco he evolucionado con el trap y con el reggaetón, todo eso paso. Entonces no estoy evolucionando como la industria musical, me he quedado ahí en el metal y en el heavy y en el rock de los 80, 90, 2000 y 2019, pero más duro. Y cuéntame un poco lo del gusto musical, que aunque sea te lo habrán preguntado muchas veces, ya estarás cansado de hablar del mismo tema, pero bueno, no deja de ser en este ámbito eclesial, como tú dices, todavía se sigue viendo un poco raro, ¿no? Sospecha, sí. Con Yo lo explico, mi tesis... ¿Te gustó desde siempre? O... Mi tesina de licenciatura en teología la hice sobre el heavy metal. Se llama Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Acercamiento de inculturación a la cultura del heavy metal. Entonces, a mí la profundización y el estudio que hice sobre esa tesis, lo que me confirma es que la música es neutral. La música es una expresión de lo que hay en el corazón del ser humano. Entonces, si el ser humano está pacificado y lleno de fe, lleno de amor, pues sale el Mesías de Händel. Pero si el joven está atribulado, está rabioso, no puedes llegar a final de mes, ves que hay una brecha social, que hay niños ricos que estrenan coches carísimos y tú naces en un barrio obrero y no tienes ni para pagar el alquiler,
te sale una violencia interna. Y el heavy sería el vehículo de sacar hacia afuera los demonios que llevamos por dentro. Entonces, cuando dicen que es demoníaca, digo, hombre, si es vehículo para sacar el dolor y la rabia, totalmente. Ahora, que salga Belcebú con No, los per se, no. cuernos y los rabitos rojos, pues no. Porque yo sí que creo con San Pablo que hay que hacerse todo a todos. Entonces, tener a jóvenes católicos ideales en universidades privadas católicas es una misión totalmente valiosa. Ahora, ¿quién se dedicará a la periferia? ¿Quién se dedicará a lo marginal? ¿Quién se dedicará a la gente que está fumando porros en los bancos? ¿Quién se dedicará al tatuado, al de los piercing? Pues yo noto que me ha llamado el Señor a eso. O sea, me ha llamado por mi biografía, ¿no? Entonces, para mí el heavy tiene muchísima poesía, tiene muchísima crítica social, son crónicas de lo que pasa en los barrios y no la defiendo. O sea, quiero decir que al que no le guste y le parezca fatal, pues genial. Es simplemente que te sientes identificada. Es que es con lo que he crecido. O sea, el primer disco que yo me compré era uno de Obús, que se llamaba El que más, año 1983. Pues ya está, o sea que he crecido con eso y es un código de lenguaje que conecta con lo más profundo de mí. Luego profundizas y sabes que hay heavy metal católico, heavy metal protestante, hay un montón de grupos que todas sus letras tienen contenido bíblico, ¿no? Entonces te dices, lo que cante depende mucho del individuo que componga, ¿no? ¿Y eso te ha servido para acercarte a jóvenes más allá, ¿eh? O sea, ya que tienes ese gusto, has sí, potenciado... hombre, porque son mi tribu, claro. ¿Sabes? Entonces yo voy a un concierto de música y alguno me sabe que estoy en la radio, no sé qué, y he conocido grupos, artistas, he dialogado con muchos de ellos, siempre sale el tema de Dios, ¿no? Pues yo creo en algo, no sé qué. Por ejemplo, de los misioneros siempre hablan bien. O sea, para mí tiene todo el respeto un misionero que se va a cuidar enfermos de SIDA, una hermana de Teresa de Calcuta pues que se acaba su vida con los moribundos de Bombay. Todo eso da credibilidad. Y te quería hablar también de los nuevos lenguajes, porque además, como tú estás presente en diferentes medios de comunicación, en la radio, tienes tu canal de YouTube, me gustaría conocer cómo te has sentido en estas plataformas y cómo ha sido el feedback también de la gente, ¿no? Porque al principio imagino que dirán, mira, un cura heavy, al principio, ¿no? Ahora todo el mundo te conoce, pero los comienzos en esa incursión en los medios, ¿no? A mí lo que me gusta es que nunca los he buscado ni ha sido una estrategia, sino que han venido a mí. O sea, quiero decir, el cómo llegué yo a Radio Nacional y a colaborar con el Ciudadano García en Esto Me Suena es por una entrevista aquí en la parroquia de un papá que tiene a su niña en catequesis y él es periodista. Entonces vino una misa de los domingos tal y yo no sé qué prediqué, pero salió Leño, salió Barón Rojo, salió Bus en la homilía. Y entonces él se quedó con eso y ya me dijo, ¿puedo entrevistarte para un medio? Era Vocento. Y yo le dije, bueno, pero ¿esto dónde va a salir? No, en la página web, tal. Total, que le dije que sí y fruto de esa entrevista que luego salió en papel, la leyeron el equipo de redacción de Esto Me Suena y me llamaron aquí a la parroquia. Oye, que si te podemos entrevistar. Y yo me salió esa respuesta. Jo, pero si me gustaran las jotas, ¿me entrevistaríais? O sea, como que me daba un poco de rabia que se me etiquetase por el heavy. O sea, que si me gusta la jota o me gustan los boleros, no me llamarían, ¿no? Entonces dije, bueno, pues cuenta eso, cuenta que te da... Total, que me llamaron y la entrevista salió muy graciosa. O sea, yo notaba como cada respuesta, los del equipo se morían de la risa, ¿no? Porque hay como mucha fijación con los estereotipos, ¿no? Entonces, ¿qué pantalones llevas? Me pregunta García. Y él pensaba que iba de camuflaje y tal. Y dije, pues los del Primark, que son los más baratos. Ja, ja. O sea, le desmontaba, ¿llevas botas militares? Y digo, no, yo llevo una zapatilla. Bueno, yo qué sé. Todo era como, creo que te conozco con las etiquetas y con los targets que ya me he fabricado y de repente me sorprendes con que eres muy normal, no sé qué, ¿llevas tatuajes? Sí, no sé qué. O sea, como todo el rollo así de... Pero entonces al equipo le gustó y me propusieron colaborar, ¿no? Y lo del canal de YouTube es una historia muy parecida. Tengo aquí una hermana de la comunidad, una fiel, que se quedó viuda. Y ella es muy de tecnología y me dijo, me gustaría que el funeral de mi marido grabásemos el audio.
Y me enseñó por primera vez una tablet, yo no había visto ninguna, yo no soy muy tecnológico, soy old school, ¿no? Soy de la vieja escuela. Total, que me dice, tú cuando vayas a hablar aprieta aquí y luego aprieta el cuadrado que es que se para. Y entonces, así lo hicimos y me envió por mail el audio. Dice, jo, mira qué bien se oye. Y dice ella, ¿y por qué no lo hacemos cada domingo? O sea, que no son como proyectos míos que encabezo, de hecho no tiene mi nombre el canal, se llama 01 Américas porque nació de la parroquia, no era el de Vicente, no se llamaría Vicente Play, Auron Play, Vicente Play, pero no, era el de la parroquia. Y entonces, pues ahí ha ido evolucionando y yo qué sé, no tengo pretensiones de ser youtuber, pero es la misa que se celebra, la democratizamos, lo que es la homilia. O sea, no es que yo haga un guión para grabar un vídeo, yo no soy youtuber, yo me graban lo que hago en directo y a quien le ayuda pues ya está. Fenomenal, pues muchas gracias por este rato tan interesante. Gracias a vosotros por querer escuchar y por quererme preguntar. Y nos veremos. Muy bien, aquí tenéis vuestra casa. Gracias. Pues muchas gracias, amigos de Matermundi, por estar en un programa más con nosotros. Esperamos que la entrevista al Padre Vicente os haya aportado a cualquier nivel, a nivel espiritual, a nivel vocacional, a cualquier nivel. Y os esperamos en el próximo programa con más entrevistas. Gracias.